Muy bien, las 3:27 en esta tarde un poco lluviosa en Mar del Plata. Estamos justito en la mitad de semana y estamos en medio de una campaña que tuvo como la antesala quizás, ¿no? Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires con la derrota hace muy poquitos días de La Libertad Avanza, pero ahora se viene otro paso más, ¿eh? La próxima fecha es el 26 de octubre y por supuesto hay diferentes candidatos. Tenemos acá la posibilidad de charlar un ratito y les agradezco enormemente que vengan directamente al estudio. Estamos con Larry de Clay, estamos con Santiago Cunio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Un gusto estar acá en esta radio, amiga. Qué grande, Larry. Muchas gracias, Santiago. Es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarte. Arranco con una pequeña digresión. Hay un león, pato, pingüino, dogo argentino. ¿Qué pasa, Santiago, con esta selva, puede ser, de la política argentina? Sí, bueno, dogo mata león. ¿Dogo mata león? Así que la realidad es que... Perdón, mata pingüino, mata pato, sí. mata todo lo que se le ponga adelante. El dogo es claramente la raza animal más distintiva de la existencia de la patria de los argentinos. Es el símbolo de la argentinidad, como es el símbolo que utilizamos también industrial del éxito tecnológico del desarrollo industrial argentino, que es el torino. Y todos esos símbolos constituyen la identidad del ADN de la raza argentina. Así que dentro de toda esa fauna, seguramente somos los únicos que cantamos folclore con guitarra criolla, como decía Perón. El resto claramente se ve que se les dio por la guitarra eléctrica. Un poquito de guitarra eléctrica. ¿Qué estás viendo después de estas primeras horas después de la derrota de La Libertad Avanza? Mira, en principio la derrotada fue la clase política. Ajá. Porque más allá de los votos positivos emitidos y quién obtuvo más votos positivos emitidos, la mayor cantidad de votos sobre el padrón emergente de la provincia, que tiene 14.600.000 empadronados para votar, votaron 8.900.000, o sea que la mayoría de los bonaerenses no fue a votar. 5.600.000 bonaerenses se quedaron en la casa. De esos números, el peronismo, que no es un peronismo raro, porque en realidad fuimos todos juntos, yo fui parte de este triunfo del domingo, pero se terminó a las 6 de la tarde. No íbamos unidos, íbamos juntos, que es distinto. Uh-huh. Y obviamente ese análisis hay que hacerlo de manera objetiva. Axel Kicillof hace 2 años ganó con casi 500.000 votos más que lo que sacamos todos juntos el domingo. Y el espacio que representaba La Libertad Avanza más el PRO perdió 2 millones de votos que se quedaron en la casa. Entonces, cuando ningún espacio enamora y vuelve a obtener, aunque sea la convalidación de la última elección, quiere decir que la política está desilusionando. Y que el resultado del domingo no hay que tomarlo de manera literal. El domingo no se votó a nadie. Yo acompaño al gobernador Axel Kicillof. Banqué y banco la decisión de haber desdoblado las elecciones, que fue un éxito. Pero claramente la gente que fue a votar el domingo, entre ellos muchísima gente, muchísima, como nunca, niveles de participación de personas discapacitadas que tienen capacidades diferentes, fue espontáneo y la boleta nuestra se utilizó para castigar. No vinieron a elegirnos, vinieron a castigar con nosotros. Bueno, hay que interpretar bien a la sociedad, hay que ser respetuoso de la sociedad. Tenemos que primero analizar por qué la gente no quiere ir a votar. Después tenemos que analizar por qué la gente fue con un voto negativo y no positivo. Y por qué nos usó para castigar y no para elegirnos. Porque básicamente, la elección del domingo la ganaron los intendentes. La ganaron los intendentes. Entonces, como la ganaron los intendentes, nacionalizarla desde el punto de vista estratégico publicitario está bueno. Uh-huh. Lo haría cualquiera. Desde lo objetivo de la realidad no hay que ser torpes. Porque los intendentes en octubre no van a estar. Los intendentes en octubre no pueden hacer la política de distribución de boleta casa por casa ni llevar a doña Juana con un remis, porque en octubre, el 26, se vota con boleta única de papel, haciendo una cruz en el candidato que vas a elegir, en este caso a Cunio, y a toda la lista, y ahí el intendente no entra al cuarto oscuro. No tiene posibilidad de entrar al cuarto oscuro. Entonces, vamos a encontrar otra votación con otras características, mucho más importante que las legislativas provinciales, que es el Congreso de la Nación, y ahí se juega otro partido. Entonces, creo que el análisis correcto del domingo es: el gobierno fue derrotado, Cristina Kirchner fue derrotada, porque hizo todo lo necesario para bombardear al gobernador de la provincia de Buenos Aires y tratar de impedir que se desdoblaran las elecciones,
porque ella quería nacionalizar la elección en su propio beneficio para ir todos juntos en octubre. Los dos derrotados políticos, Milei y Cristina Kirchner. Tengo la siguiente pregunta, y ahora vamos a charlar también de las percepciones que se llevan ustedes también de esta recorrida en Mar del Plata, pero recién decías el tema de la abstención. ¿No te da la sensación de que cuando la gente vota con bronca o tiene bronca, va a votar? Ahora, cuando se quedan en sus casas, quizás la sensación es otra, ¿no? La sensación es de decepción, quizás. No comparto. Así como el miedo no genera temor, sino valentía, cuando a vos te amenazan, vos no sentís miedo. Superás el miedo y te transformás en valiente, porque todos tenemos miedo, valientes son los que lo superan. Cuando una sociedad es amenazada, no se acobarda, se envalentona. Con lo cual, decidir no ir a votar es un acto de valentía, es decir, no voy a convalidar a todos estos chantas mentirosos de la clase política, me tienen podrido todos, transversal. Le creía a uno, me estafó, le creía al otro, me estafó. Se vuelven a proponer los unos y los otros que ya me estafaron. No pienso ser escribano de esta estafa nueva. Entonces hay un acto revolucionario en no ir a votar, no es un acto pasivo, es un acto activo. No voy a votar porque decidí no empoderar a estos chantas. Entonces, si la clase política, en vez de leer el mensaje y entender que la sociedad no los quiere ver más, quiere que aparezcan los argentinos de bien, no conocidos, con capacidades para administrar el gobierno del Estado, que no sean parte del basural de la política del 83 para acá. Ahora, en esa línea casi que te conecto con el discurso del presidente Milei. No, porque él... Vos hablás de la, clase política y él habla de la casta, ¿no? La casta es económica y es exactamente donde él pertenece. Ajá. Su discurso fue hipócrita, mentiroso y falaz porque él pertenece a la casta política, él pertenece y es empleado directo de un proyecto político encarnado por Ernequian y Epstein, con lo cual él nunca fue alternativa a la clase política. Él pertenece a la clase política empleada de la casta económica, con lo cual su discurso era simplemente buscar desde la posición, claro, era un discurso que intentaba empatizar con el subconsciente filosófico de la sociedad que decía eso, pero él no era un representante del final de eso, sino un continuador. Y la prueba, para cerrarte la idea, la prueba de que él es lo mismo, es que acaba de elegir un ministro de Interior que era el subsecretario de su ex ministro del Interior, que a su vez fue empleado de Daniel Scioli, que fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo con Cristina Kirchner, y ahora es su secretario de Turismo. Bueno, muchachos, los que votaron a Milei pensando que enterraban a Cristina, sepan que el gobierno está lleno de kirchneristas. Larry, ¿qué recepción tenés de la gente? Porque me imagino que la gente, la primera identificación que tiene tuya viene del mundo del espectáculo, viene de la tele, conectás desde otro lugar, quizás de primero y después desde lo político. Sí, bueno, mira, yo hace 45 años que milito y me costó más explicar esto cuando fui concejal en el 2005 y candidato en el 2007. Creo que ahora ya tanto los medios y la gente, bueno, la gente de la política, todos. Y la gente también ya sabe que yo vengo de la militancia. Cuando aparecieron los famosos candidatos a diputados nacionales, yo y casi todos me corrieron. Una cosa es Larry de Clay con su historia y otra cosa todos los que vinieron después, Hijo de Porcel, Caran Reijard y Lamar en Coche. Y la percepción es lo que dice Santiago, ¿no? Yo coincido plenamente en todo el análisis político que él hace. Y acá Mar del Plata, la síntesis es un señor de cincuentón, bien vestido, ¿sí? No era un indigente, tirado, rotoso. El tipo se nos puso a llorar literalmente. Hagan algo, no doy más. No sé qué hacer. Con una angustia y una desazón inconmensurable, ¿no? Entonces nos miramos con Santiago. Y acá el amigo me dice, estamos en el buen camino, porque nosotros estamos trabajando para esa gente. ¿Cómo le solucionás el problema a los que menos tienen? ¿Haciendo lo mismo que se vino haciendo hasta ahora? ¿Un partido político o el otro? No. Yo creo que la propuesta de Santiago, que va más allá también de lo que tiene que ver con la pelea de la rosca política y lo mismo de siempre, que es con la propuesta de un Estado confederal, salir de este tema del armado de organización nacional a través de una república, volver a darle el poder a las provincias, pero eso mejor que Santiago no lo va a explicar nadie.
Santiago, casi es una evaluación histórica, es volver a un punto que no puedo determinar exactamente cuál es el de la historia argentina, en el cual le darías más poder a las provincias, al Estado federal. A ver, el artículo 35 de la Constitución Nacional dice que la Argentina puede ser llamada de dos maneras, República Argentina o Confederación Argentina. Exacto. Y es la Constitución vigente. O sea que no es volver a ningún lado. La Confederación Argentina existe, es constitucional. Y el preámbulo dice que esta Constitución, que es un panfleto horrible, nacido de la derrota de nuestro restaurador Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros con un ejército de mercenarios portugueses contratado por el traidor de Urquiza, es una Constitución que obviamente deshonra la memoria de los caudillos y del Estado confederal, pero que básicamente nunca dejó de serlo. Entonces lo que nosotros le decimos a la sociedad argentina es que compare el fracaso republicano argentino de un modelo de expoliación, de transferencia de la renta, unitario, que solo peleó por la aduana y por el manejo de las cajas y por administrar el dinero que la ciudad de Buenos Aires no genera. El único distrito que no genera absolutamente nada se llama Ciudad de Buenos Aires, que es el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, robado a los bonaerenses y que debemos recuperar. Entonces, cuando uno dice, devolvámosle a las provincias el derecho al cobro de impuestos, sus derechos de aduana... Cuando decís recuperarlo, es recuperarlo territorialmente, literal. Me hablas de literalmente sí, literal. Volver a tomar una de las... Hay que votar el intendente de la Ciudad de Buenos Aires como el de Pigüé, el de San Isidro y el de Avellaneda. Es un territorio bonaerense con un intendente bonaerense. La locura desquiciada de una autonomía que es un plato volador... ¿Qué diría Bartolomé Mitre de todo esto? Es un sorete Bartolomé Mitre. Ah, mira. Así que me importa un carajo de su vida. La realidad es que esa ciudad creada para expoliar y saquear la Argentina, llena de basuras como Mitre, la realidad es que en ese escenario vos te das cuenta lo que fue la historia argentina, qué pasó con la Argentina. La Argentina, desde que fue derrotado Juan Manuel de Rosas, vino obviamente la Constitución del 53, de 1853, después de la batalla de Pavón, donde Mitre arrodilla a Urquiza y transforma a Buenos Aires en la capital de la República Argentina. Y la República Argentina es un estado monárquico. La República es una monarquía sin rey, donde el presidente tiene derecho a veto y a indulto, igual que un monarca medieval, donde el Congreso tiene un Senado, donde las provincias tienen que mandar representantes ante el Poder Ejecutivo para defender sus intereses. O sea que finalmente entienden que el poder está en la virome del presidente, no en la facultad de las provincias. La Cámara de Diputados, que supuestamente representa al pueblo argentino, se ha transformado en la penosa realidad que todos conocemos, con senadores y diputados que huyen con coimas fuera de las fronteras. Todos sabemos que los lobbies pasan por los pasillos del Congreso y que hemos perdido la jerarquía de Lisandro de la Torre o de Juan Carlos Pugliese para pasar a la vergüenza prostibular que tenemos hoy. Y la justicia es un poder de todos, de los tres poderes, seguramente el más corrupto de todos. De hecho, cualquier encuesta de opinión en la Argentina dice que la gente en el poder que menos confía de la República es en el Poder Judicial, por encima del Legislativo y del propio presidente del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, yo lo que digo es devolverle las autonomías a las provincias, es ir hacia un modelo que la gente va a entender rápido. Mientras nosotros dejábamos de ser confederación, los Estados Unidos jamás dejaron de serlo. Los Estados Unidos de Norteamérica no se llaman República Norteamericana, se llaman Estados Unidos de Norteamérica. No usaron la denominación confederación porque los sureños se llamaban confederados. Entonces, si hubieran puesto el nombre confederación, tendrían que tener una foto del general Lee en la Casa Blanca, cosa que no iba a pasar. Entonces buscaron un sinónimo de la palabra confederación. El sinónimo es unión de estados. Entonces llaman Estados Unidos de Norteamérica. Si nosotros hubiéramos seguido siendo una confederación, como lo fueron los Estados Unidos, hoy seríamos una potencia mundial. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los estados determinan independientemente del resto sobre la vida y la muerte. Vos tenés un estado como Texas donde existe la pena de muerte y te vas a Florida y no existe la pena de muerte. O en Iowa no existe la pena de muerte. Bueno, si un estado es tan independiente que puede decidir sobre la vida y la muerte, imagínate sobre los impuestos, sobre la inmigración. Entonces, la competencia entre estados provinciales, nosotros les llamamos provincias, ellos les llaman estados y está muy bien, porque las provincias eran las provincias romanas del imperio.
Entonces está muy bien que los llamemos estados. Si los estados nuestros... Sí, era la idea del procónsul de... exactamente. Si los estados, no las provincias, fueran tan poderosas como los estados de Estados Unidos, hoy seríamos una nación gigantesca y no estaremos viviendo el triste presente que vivimos. Santiago, Larry, les agradezco enormemente que hayan venido. Muy interesante la charla. Te hago una última pregunta. Lo que quieras. El anillo me llama la atención. Es un anillo muy llamativo para los que nos están viendo por el streaming. Sí, cómo no. ¿De qué se trata el anillo? ¿Tiene algún significado? No Sí, llego a claro, ver bien. yo soy católico, apostólico y romano, obviamente, y esta forma parte de una oración que habitualmente está vinculada a los exorcismos. Es una oración que se reza en función de eso y que tiene una explicación en latín, que está escrita en latín y que la vas a ver siempre en los básculos papales y en los símbolos vaticanos. Es simplemente una protección para todos aquellos que tenemos fe católica. De San Benito. De San Benito. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, retírate, Satanás. Exactamente. No me aconsejes vanidades, son malas las cosas que ofreces, bebe tú ese veneno. Esos son lo que acaba de recitar, son las letras iniciales de cada una de las palabras. Les agradezco enormemente a los dos. Gracias Larry, a ustedes. Santiago Cunio, muchísimas Robert. gracias. Gracias. Son las 3:44, hacemos una pausa muy breve y ya volvemos con más de los datos del día. Seguimos con los datos del día en Mitre.